¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Más tarde vamos a extraer, ¿no? Un fragmento de lo que hicimos por la mañana en el tema de Jalisco, ¿no? Para seguirle dando, por supuesto, a ese tópico que no podemos dejar de analizar en las diferentes vertientes. Pero ahorita, mire, quiero dedicar este espacio, además de, por supuesto, saludarlos e invitarlos, el que le ponga el pulgar arriba, que nos deje sus comentarios, que nos deje sus puntos de vista, que lo comparta, que si hay la posibilidad de ponga el super chat, el super gracias, que se suscriba o que promueva precisamente la suscripción a un asunto que tampoco es menor. Y me refiero a estos anhelos por parte de periodistas mexicanos que demuestran claramente su deseo, su afán de que haya una intervención norteamericana, de que haya un golpe de Estado en contra de la 4T. Hay ya una obsesión al respecto que incluso va en contra del propio discurso que emana de los Estados Unidos y comienzan a exagerar la nota de este lado de la frontera, cayendo en una enorme irresponsabilidad, pero además me parece en una traición incluso a los principios mínimos de rigurosidad. Lo hemos visto en los últimos días con Héctor de Mauleón y ahora lo vemos con Azucena Oresti y Joaquín López Dóriga en el marco de las declaraciones del próximo embajador de Estados Unidos en México. Mire, yo no voy a defender a Ron Johnson, para mí es un G.I. Joe, es un tipo que tiene una visión completamente intervencionista por su misma formación como tal, pero me parece que hay declaraciones que se hicieron durante el día de hoy que Azucena Oresti y López Dóriga sacaron precisamente de contexto y me explico al respecto con la propia información que hay al respecto. A ver, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la nota? Pues Ron Johnson, el nominado del presidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos en México, se proclamó a favor de consultar con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano. En la audiencia de confirmación de su posición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Johnson indicó que en combate al crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, la colaboración hombro con hombro es la mejor estrategia. Cualquier decisión, ojo con esta declaración, cualquier decisión primero debe ser hecha en colaboración con nuestros aliados mexicanos. Si hay un caso en el que la vida de estadounidenses se encuentra en riesgo, el presidente Trump debe poner sobre la mesa todas las opciones. Fue lo que declaró Johnson en el Capitolio. Lo dicho por el nominado fue en respuesta a la pregunta del senador republicano por Florida, Rick Scott, sobre la preocupación que permea en México de que por la designación que hizo Trump de grupos del terrorismo internacional a los cárteles, el Pentágono podría llevar a cabo operaciones antinarcóticos dentro del territorio mexicano. Preferiríamos trabajar con nuestros aliados de México. Me siento alentado por lo que estoy viendo recientemente en México. Hay oportunidad para mejorar y trabajar juntos y más cerca compartiendo información de inteligencia, matizó Johnson. El exmiembro de las Fuerzas Armadas de la Agencia Central de Inteligencia, el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, nominado por Trump, abogó por la cooperación nuevamente y por la alianza. Eso es lo que sustancialmente dijo este personaje. Bueno. También se da en el marco de una declaración por parte de este otro personaje para mí impresentable, que es Marco Rubio, en donde dice que la relación y la colaboración con México ha ido mejorando, que las cosas han ido mejorando, sobre todo en las últimas semanas, desde que inició el gobierno de Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, ya vio usted lo que dijo, no literalmente, Ron Johnson. Así fue, así lo dijo, se lo estoy literal traduciendo. Bueno, Azucena Oresti pone contundente. Ronald Johnson, nominado de Trump para ser embajador de Estados Unidos en México, destacó en el Congreso estadounidense que podrían existir acciones contra los cárteles si los ciudadanos de su país estuvieran en peligro. Fue lo que extrajo Azucena de toda la declaración en donde Johnson una y otra vez habla de la cooperación con México, una y otra vez habla de que prefiere la alianza y cooperación con nuestro país, y una y otra vez dejen claro que cualquier acción tendría que ser coordinada con el gobierno mexicano. Bueno,
Joaquín López Dóriga. Ronald Johnson no descartó la posibilidad de acciones militares contra los cárteles en territorio mexicano, pero dejó en claro que prefería la cooperación binacional. Y aquí él extrae y aparte de todo utiliza las famosas comillas, ¿no? A final de cuentas, el punto con López Dóriga es que también destaca el tema de las acciones militares y luego lo matiza, ¿no? Lo matiza con la cooperación. Pero el punto es que en la estructura narrativa y en la estructura de la redacción como tal, todos sabemos perfectamente, o quienes hayan dedicado a lo mismo, que esos dos pequeños párrafos, esos dos pequeños renglones en donde tú entras con tu cabecita en la nota, es lo que va a jalar la atención por parte del lector. El lector se queda con ese primer impacto. Ya después lee y dice, ah, ok, algunos que leen, otros lo dejan como tal y ese es el juego. Y ese es el juego. No tan burdo como lo hace Azucena Oresti, pero porque López Dóriga tiene muchos más años en el medio que la propia Azucena. Pero al final de cuentas, es la misma intención de ambos personajes. Fomentar, justificar e incluso anhelar, en pocas palabras, un intervencionismo por parte de Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Aquí tendríamos que preguntarnos las causas por las que estos periodistas llevan a cabo una acción de esta naturaleza. Si fuera porque realmente están preocupados por el clima de violencia en nuestro país, por el tema del crimen organizado, no es algo que hayan hecho antes en sus respectivas carreras. Por lo regular, Joaquín López Dóriga y Azucena Oresti han generado un morbo en relación a casos sensibles. Basta recordar a Azucena con Devani Escobar, creo que es uno de los ejemplos más palpables que se tiene al respecto, y la manera en cómo ella maneja todo lo relacionado con el crimen organizado, muy cercana a la línea de Héctor de Mauleón, de Jorge Fernández Menéndez, de Leonardo Curcio, de Raimundo Riva Palacio, en donde de manera sumamente perversa dejan de lado la responsabilidad norteamericana y todo el ecosistema criminal, toda la geoeconomía del crimen organizado, la geopolítica del crimen organizado. Y lo hacen perversamente porque son personajes que durante muchos años han cubierto esa fuente y han desarrollado análisis, opiniones, relaciones precisamente en dicha área. Relaciones que durante un buen lapso les permitieron pues tener información de primera mano, la cual por supuesto utilizaban para posicionar a ciertos personajes, ciertos relatos, profundizar otros. Por eso les digo que esta práctica no es nueva. Durante la época, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa e incluso del propio Vicente Fox Quesada, en donde ambos tienen en común pues a un Rafael Macedo de la Concha, a un Genaro García Luna, a un Galván, a un Vega, en diferentes puntos de las procuradurías y de la Sedena y en Secretaría de Seguridad Pública, este grupo de periodistas eran quienes estaban cerca de ellos y entonces usted en sus columnas podía leer precisamente información de primera mano porque se las filtraban, se las daban y ahí te dabas cuenta cómo intentaban lavarle la cara a ciertos personajes, a ciertos funcionarios, destacar por supuesto la mal llamada guerra en contra del narcotráfico como una especie de estrategia de valentía, de honor, de fuerza por parte del Estado mexicano y que sin embargo derivó en la tragedia que hoy por hoy tenemos y ninguno de ellos hizo responsable de todas y cada una de las participaciones y episodios que estuvieron desarrollando durante todos esos años a favor precisamente de la necropolítica que se aplicó desde Palacio Nacional. Hoy sucede algo similar con el caso de Azucena Oresti y Joaquín López Dóriga. Ellos, lejos de hacer un análisis a fondo o un debate pausible sobre las causas de la violencia, sobre las responsabilidades y las dimensiones de la misma, que me parece que está al alcance de todos, hay mucha bibliografía, muchos trabajos periodísticos, muchos antecedentes, diversas voces que pueden esgrimir un argumento sólido, prefieren, por supuesto, cargarse hacia el lado de la intromisión norteamericana, el intervencionismo norteamericano que llegaría a salvarnos, que llegaría a poner orden en nuestro país. De la mano de lo que hace Carlos Loret de Mola, por supuesto,
cuando refiere de que hay varias órdenes abiertas o varios expedientes abiertos, carpetas en contra de integrantes de Morena. Hay mucho coraje, mucha frustración en estos periodistas. No han superado todavía sus diferencias con Andrés Manuel López Obrador. No han podido superar el hecho de que López Obrador de una u otra manera los cuestionara, los exhibiera, los evidenciara por su corrupción, por su manipulación, por su irresponsabilidad. Estos mismos periodistas fueron de quienes alabaron en un momento dado a presidentes que sí tuvieron una responsabilidad directa con el narcotráfico, que sí operaron directamente a favor del mercado de las drogas por órdenes directas de los Estados Unidos. Y los ejemplos están ahí. Ni siquiera cree usted que es algo que requiere mucha investigación. Ahorita el cártel de Jalisco Nueva Generación, no, cártel Jalisco Nueva Generación, que está tan en boga por todo este tema, por supuesto, el campo de exterminio, bueno, es un cártel que todo mundo sabe, menos estos periodistas, que fue creado por el propio Genaro García Luna, que fue Genaro García Luna quien lo creó como brazo armado del cártel de Sinaloa. Posteriormente mutó debido a los diferentes cambios, diferentes dinámicas del crimen organizado, mutó en una organización propia que le permitió precisamente al Peñato, a los intereses políticos de Enrique Peña Nieto, a los intereses políticos de Salvador Cienfuegos, a los intereses empresariales de muchos personajes involucrados en el mismo, ¿no? Disputar el mercado de las drogas, un mercado del cual no querían ser hechos a un lado después de las relaciones de las agencias norteamericanas con el cártel de Sinaloa. Por lo tanto, llevan a cabo un respaldo total hacia esta organización criminal, la cual se ve evidenciada en los gobiernos del propio Enrique Alfaro o del propio Aristóteles Sandoval, este último asesinado y quien fuera uno de los integrantes del Peñato, ¿no? Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, es decir, un personaje cercano a Enrique Peña Nieto y del estilo de gobierno del propio Enrique Peña Nieto de esa misma corriente, lo mismo que de quien fuera gobernador de Nayarit, el caso de Roberto Sandoval, ¿no? Y de su fiscal Edgar Beitia. Entonces nos topamos precisamente con una irresponsabilidad mayúscula de estos periodistas quienes anhelan completamente que Estados Unidos entre a poner orden a nuestro país, que intentan justificarlo, que intentan normalizarlo, que intentan verlo como algo positivo, dejando de lado también, por supuesto, las consecuencias de que Estados Unidos entre a cualquier territorio al que ustedes me digan supuestamente a solucionar algo. Estados Unidos nunca va a solucionar la violencia en México porque no le conviene solucionar la violencia en México. Estados Unidos, como lo ha hecho en otras ocasiones y en otros países, únicamente entraría a extraer recursos naturales y estos periodistas aplaudirían a rabiar y asegurarían prácticamente que esto es culpa del gobierno mexicano, como si el tema del crimen organizado no se viniera arrastrando desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Hay un punto de quiebre que es muy importante nunca perderlo de vista. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador la puedes cuestionar en diferentes puntos y se puede debatir sin duda alguna. Sin embargo, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador desde mi perspectiva fue romper con ese sistema, romper con esa estrategia que venía directamente de Peña Nieto y de Calderón, basadas en un concepto de guerra. Cuando tú utilizas el concepto de guerra, permites que haya todo tipo de atrocidades en tu propio territorio, y eso fue lo que hicieron Peña y Calderón. Permitieron una guerra en nuestro territorio como tal, una guerra que no tenía, por supuesto, no tenía ningún buen fin para la población mayoritaria. Una disputa literal por recursos naturales, literal por control de territorios entre diferentes entes políticos empresariales, tanto federales como locales e incluso, por supuesto, militares. López Obrador retira ese concepto de la guerra y con eso genera ya un encono por parte de Estados Unidos, quien en la guerra contra el narcotráfico, así, la guerra contra el narcotráfico es parte esencial
de su agenda intervencionista. Entonces, al momento que López Obrador decide que ya no hay guerra, decide que ya no va a operar bajo esa lógica, entonces viene el primer enfrentamiento con con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Posteriormente, cuando retira a las agencias de inteligencia del escenario mexicano, o por lo menos lo regula, viene el segundo episodio, ese segundo episodio que provoca nuevamente que haya ese coraje por parte de las autoridades norteamericanas, quienes a partir de ese momento comienzan a abrirle, digamos así, un expediente falso al político tabasqueño, tratando, por supuesto, de minar su credibilidad, tratando de minar su legitimidad en algún momento para poder justificar algún tipo de acción que no tiene otra intención más que mandar un mensaje de que no puedes ir en contra del sistema, que no puedes ir en contra de los designios dictados precisamente desde el tío Sam. Y esto es lo que aplauden estos periodistas, esa revancha. ¿Por qué? Porque ellos sienten la necesidad de que haya alguien que venga a desquitarse por lo que supuestamente les hizo López Obrador, sin entender que la pérdida de su credibilidad, que la pérdida del respeto a su trabajo por parte de una mayoría de ciudadanos no provino de lo que pasó con Andrés Manuel. Es simplemente una consecuencia de la forma de operar que ya han llevado a cabo durante muchísimos años. Y ahora, al aplaudir rabiosamente una posible intervención de los Estados Unidos, pues confirman que están completamente alejados del sentir del pueblo de México, de las mayorías como tal, y están instalados solamente en ser personeros de los intereses oligárquicos que son completamente apátridas. Pulgares arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. ¿Cuáles son los pasos? Vemos el video, le damos el pulgar arriba, lo comentamos, lo compartimos, por supuesto nos suscribimos, si son tan amables, le damos a la campanita y si hay oportunidad, super chat, super gracias o nos hacemos miembros del canal o nos suscribimos en Patreon. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Nos vemos al ratito. Gracias. Vamos con más, en un momento más.